con quien vamos a crear un ciclo de historia. Lo vamos a tener en pantalla y justamente arrancamos este ciclo de historia con la vida del presidente, primer presidente civil en Venezuela, José María Vargas. Este ciclo que les anuncio, vamos a iniciar, va a ser durante todos los lunes, son 4 lunes en principio. Después creo que vamos a tener otra sorpresa en compañía del doctor José María Vargas, perdón, del doctor César Pérez Guevara. Pero bueno, lo más importante es que este ciclo que comienza hoy, lunes 31 de enero, fin de mes, se inicia con la historia de José María Vargas, primer presidente civil. El lunes 7 de febrero tendremos el asalto al Congreso del 24 de enero. El lunes 14 de febrero, los amores de Bolívar. Y el lunes 21 de febrero, José Antonio Páez, el centauro de los llanos. Este ciclo es prácticamente algo verdaderamente importante, de que espero que sea del agrado de todos ustedes, y luego vamos a tener unos segmentos semanales. Ya yo se los tengo que decir, porque si no se los digo, entonces siento que no les dije la verdad completa. Pero este es el primer ciclo. Después, si el doctor César Pérez Guevara lo permite, estaremos con él una vez a la semana, con algo de historia de Venezuela, porque siempre es bueno mantenerla vigente. Probablemente es lo único que nos va a permitir entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Hoy iniciamos, ya lo tenemos en pantalla. Bienvenido, doctor César Pérez Guevara. Es un placer tenerlo acá e iniciar este ciclo de la mano de un hombre transformado en historia como lo es usted. Así que arrancamos. Buenas tardes, querida. Como siempre es un placer. Saludos a tu distinguida audiencia. Gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a usted por haber aceptado compartir tanto conocimiento con nuestra audiencia. Hoy iniciamos y lo vamos a hacer segmentado en 3 partes. Justamente iniciamos a peticiones, sobre una sugerencia del doctor César Pérez Guevara, con José María Vargas, primer presidente civil en Venezuela, además un hombre letrado. Ojalá hubiésemos tenido miles de José María Vargas en la presidencia. Nuestra historia de hoy sería totalmente diferente, porque yo creo que en la persona de José María Vargas está todo lo que un venezolano hoy en día está demandando, para quienes puedan en algún momento llevar las riendas del país. Uno quiere un hombre letrado, educado, formado, civil, cívico, con una moral intachable. Uno anda buscando justamente eso. Y bueno, pues pareciera que es cuesta arriba. Pero bueno, el hecho es que arrancamos con José María Vargas, pero entonces vamos a dividirlo en 3 o 4 segmentos. Antes de José María Vargas, que nos narra la historia. Cuando llega José María Vargas, ¿por qué tan solo 1 año en la presidencia y de paso interrumpida? Y después, la tercera parte, el legado que nos deja José María Vargas, que para muchísimas personas quienes han pasado por la Universidad Central de Venezuela conocen esa parte de José María Vargas, porque obvio, fue rector y fue el que impulsó la medicina dentro de la primera casa de estudios. Pero no solamente esa parte del legado, es muchísimas cosas en la parte legal que nos deja José María Vargas. Ahora sí, arránquese y le cedo el micrófono al doctor César Pérez Guevara, antesala y cómo llega José María Vargas a la presidencia. Que de paso se ha dicho, en la antesala hay algo bien curioso, que la gente piensa, ay no, nuestros problemas vienen ahora por los militares. No, los militares han estado siempre a la cacería, ¿o me equivoco? Adelante, doctor. Vamos a hablar en el segundo segmento. Ahorita, siguiendo el orden, querida Yasmín, que nos has colocado, vamos en efecto entonces a hablar de los orígenes de Vargas, ¿no? De estos primeros años de Vargas. Yo siempre he sentido un poco de resquemor hacia el modo en el cual lamentablemente se narra la historia de Venezuela. Está
muy llena de lo que es considerado la épica heroica, ¿no? Y por tanto, entonces, la épica heroica suele dejar en algún sitio lleno de obscuridad las grandes figuras que realmente construyeron lo que fueron los cimientos republicanos, o eso pretendieron en nuestro país. Ya decía el profesor Germán Carrera Damas que la historia de Venezuela había sido escrita, atada o amarrada a la cola del caballo de Bolívar, y sinceramente eso no es hacer historia. O sea, la historia no puede reducirse a hablar acerca o a idealizar a ciertos individuos. Al contrario, la historia tiene que narrar exactamente qué fue lo que ocurrió, explicar los procesos históricos. Y ya decía el historiador francés Marc Bloch en su época, es importantísimo que la historia pueda ser narrada para que todo el mundo la entienda, ¿no? Que todo el mundo sea capaz de hacerlo, porque de esta manera la historia no solamente nos sirve para poder hablar o para el cotilleo, como quien puede decir, sino también para que el pueblo esté enterado de lo que pasó y probablemente pueda aprender alguna lección y no transitar por caminos extraños. Por decirlo de alguna forma, ok. De ahí que entonces vamos a comenzar con el doctor Vargas. Claro, el doctor Vargas nace un 10 de marzo del año 1786. Es decir, el doctor Vargas nace cuando estas tierras son la Capitanía General de Venezuela, es decir, España aún se encuentra aquí. Es hijo de canarios y de hecho su niñez, como él mismo lo narra, fue bastante acomodada. Algún conflicto tuvo su padre en su momento, que incluso fue a prisión por cuestión de deudas, etcétera, algunos señalamientos ante el Real Consulado de Caracas, pero fundamentalmente Vargas se cría entonces en un ambiente bastante propicio, bastante sencillo. Él mismo lo va a decir. Su inmadurez no le había permitido enterarse, entender lo bien que vivía, ¿no? Luego, el doctor Vargas ingresa a estudiar a la Universidad de Caracas, lo que hoy en día es la Universidad Central de Venezuela. Lo vemos allí graduarse de bachiller en filosofía, de bachiller en medicina, de licenciado en medicina y también de doctor en medicina, año 1808. Pero una de las cosas que más vamos nosotros a observar con buenos ojos del doctor José María Vargas es una excesiva humildad, pero también una gran claridad en lo que ocurría. Él decía, a pesar de que soy doctor en medicina, yo no me siento doctor. Siento que realmente esta parte del mundo tiene un gran atraso en torno a esta ciencia y por tanto me encantaría ir al extranjero a poder aprender realmente lo que es medicina y colaborar en la medida de lo posible con esta parte del mundo. Y bueno, es allí. En efecto lo hizo. En Sí, efecto, claro. terminó sus estudios afuera. Okay. Y después, Exacto, lo hace el doctor José María Vargas, pero Vargas, como todo personaje, debemos observarlo en su justo contexto, y Vargas nada más y nada menos que se encuentra con las grandes revoluciones de independencia frente a la monarquía transatlántica española, ¿no? En este caso, la propia independencia venezolana. Y era un hombre tan educado, un hombre de tan buena familia, tan bien instruido, con tan buenos dotes, con tan buen ángel, como quien diría, que inmediatamente lo asocian a él con el factor político y básicamente lo llevan, ¿no? Para que él también participe en esta primera etapa republicana que tantos conflictos tuvo. De ahí que José María Vargas no puede en esta primera etapa, siendo bastante joven, desempeñar o aprender la medicina en el extranjero como él quería hacerlo, pero sí participa en la Primera República Venezolana. Claro, la Primera República Venezolana, no es materia de este podcast, pero cae prontamente en el año 1812 en manos de Domingo de Monteverde, y Vargas va a pasar entonces prisión. Entonces tendremos a este hombre que ahora se va a conseguir preso precisamente por haber defendido los ideales republicanos. Y va a ser en el año 1813, cuando llega a Venezuela la campaña admirable de Simón Bolívar, cuando es llamado el libertador Simón Bolívar, que José María Vargas por fin entonces va a poder ordenar un poco sus cosas y va a decir, ahora sí, me voy a estudiar al extranjero. Esto es muy interesante porque el doctor Vargas siempre sintió un hambre de conocimiento, un hambre
de poder ser apto y útil para los suyos, que lo vamos a observar a lo largo de su vida. Y fue nada más y nada menos que a Inglaterra a estudiar el doctor José María Vargas. Y allí se dio cuenta lo que en efecto él venía suponiendo. Lo que aquí se enseñaba era realmente bastante poco. Allá el doctor Vargas sí se hace realmente un médico, y de hecho es el primer médico venezolano que pasa a formar parte del Colegio de Médicos de por allá. Luego, el doctor José María Vargas, cualquiera podría pensar, bueno, ¿qué hizo Vargas luego? Vargas vino a estas tierras, Vargas comenzó a ejercer aquí. No. La familia de Vargas tenía posesiones en varias partes y sobre todo en Puerto Rico. Puerto Rico seguía formando parte de la Capitanía General de Cuba, formaba parte todavía de España. Y Vargas tiene entonces que ir hasta allá a encargarse de lo que son los negocios de la familia, y también está en el hospital de Puerto Rico. Sin embargo, se siente muy frustrado Vargas en esta etapa. Vargas siente que está haciendo poco o nada, y como siempre, porque Vargas además de médico era claramente un científico, comienza a hacer observaciones acerca de la fauna y la flora que se encuentra en Puerto Rico, muy emocionado, muy predispuesto de algún modo a venir a hacer esto en Venezuela. Pero no va a poder hacerlo Vargas prontamente. Vargas va a terminar viviendo en Venezuela más o menos como el año 1825, aproximadamente, cuando va a poder volver. Y va a comenzar entonces Vargas a realizar esos estudios también aquí en Venezuela, a traer el avance científico, el avance médico que ella había aprendido en Europa, pero también Vargas va a encontrarse con una situación enrarecida. Es decir, la Venezuela, que había tenido una cruenta guerra, la cruenta guerra más terrible de toda América, desde el año 1811 hasta el año 1814, que fue una cosa espantosa. Luego la guerra va a seguir hasta que en el año 1821 es la batalla de Carabobo, y luego en el año 23 es la batalla naval del Agua de Maracaibo. Toda esta etapa, salvo un interín más o menos por allá por el año 1820, cuando Bolívar firma en Trujillo con Pablo Morillo el decreto de regularización de la guerra, vivimos una guerra espantosa, caminos destruidos, hombres aniquilados, todo esto. Y nos damos cuenta entonces que Vargas no vive nada de esa etapa de Venezuela. Luego, cuando él llega, hay muchos políticos que han llegado a tal raigambre en virtud de lo que ha sido la guerra, que ven de alguna manera con desconfianza. En palabras un poco más cordiales, o mejor dicho, menos cordiales, estas personas dicen, bueno, pero este doctorcito estuvo por allá bien cómodo mientras estábamos aquí. Bueno, que de paso se ha dicho, ese estilo, y ahora, esa forma, todavía se mantiene vigente hoy en Venezuela. Cuando estamos aquí y la gente está afuera y pretende regresar, pues es lo primero que uno le dice: nosotros aquí pasando roncha y ustedes allá viviendo cómodos. Ahora bien, cuando él regresa directo a la Universidad de Caracas, hoy la Universidad Central de Venezuela. Él es traído de la mano. ¿Quién lo regresa? ¿Lo regresa Bolívar? No, Vargas viene. Vargas viene, hay que recordar que Bolívar en esta etapa se encuentra en otros asuntos. Bolívar ni siquiera está por las tierras. Bolívar está en la campaña del sur, ¿no? O ha terminado ya, Bolívar en este entonces la campaña del sur, está intentando consolidar la unión. Bolívar acaba de escribir la Constitución de Bolivia del año 1826, en la cual se crea una nueva república. Bolívar ya plantea ciertas cosas allí que son muy interesantes, como la presidencia vitalicia hereditaria. Bolívar plantea este proyecto a lo que es esta República de Colombia, lo que hoy en día llamamos la Gran Colombia, que son hoy en día los países Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. Entonces Bolívar tiene otros planes, en general está en otras cosas, pero en esta época también comienza entonces un movimiento llamado la Cociata, un movimiento en Venezuela para separarnos de la República de Colombia, llamada hoy en día la Gran Colombia, porque estamos muy bravos. Aquí en Venezuela decimos, nosotros fuimos los que queremos Colombia. En efecto, Colombia nace en Venezuela en el año 1819 en el Congreso de Angostura. Nosotros incluso le ponemos el nombre. Luego lo que hoy en día es Colombia se llamaba la Nueva Granada. Eso poco se comenta, ¿no? Pero además entonces la sede del poder estaba en la Nueva Granada, lo que hoy en día es Colombia, y en general se tomaban las decisiones allá y nos sentíamos muy maltratados en Venezuela. Entonces Vargas entra, llega, trabaja en la universidad, pone su granito de arena, pero también
también está metido en todo este contexto, ¿no? Y Bolívar llega, la última vez que Bolívar viene a Venezuela, inicios del año 1827, a mí siempre me encanta revisar este periodo en el diario del británico Sir Robert Kerr Porter, él lo narra maravilloso. Bolívar llega y se encarga de varios asuntos, entre ellos intentar consolidar la unión, hacer las paces con Páez, etcétera, pero además también le dicen que por favor modifique los estatutos de la universidad para hacerla republicana y que el doctor José María Vargas pueda ser el primer rector médico de la Universidad de Caracas. En efecto, Bolívar lo hace, ¿eh? Y Vargas siempre de alguna manera va a estar recordando la figura del Libertador de buena manera porque le permite ser el primer rector de la Casa de Estudios médico, porque eso estaba vedado para los médicos en ese entonces, por lo general era para religiosos. Entonces Vargas ahora es rector de la universidad. Okay. Pero, una vez más, en todo este conflicto, te escucho. No, en todo este conflicto, yo estoy esperando, yo voy a hacer un corte, es justamente cuando usted me diga que es electo presidente. Ahí vamos a un corte y después regresamos para ver entonces este año. Estamos en la antesala, antes de que él llegue. Vargas, entonces es rector de la universidad, trae una gran cantidad de nuevas maneras de hacer las cosas, lo que llamaremos hoy en día nuevas tecnologías, nuevos estudios, ayuda a un montón de gente, por supuesto un hombre ilustrado, pero se considera como un país destruido. O sea, poco se habla de que el país Venezuela, una vez finalizada la guerra de independencia, estaba destruido. Era muy complicado rehacer entre tantas ruinas y entre tanta mortandad, ¿no? Entre tanto odio. Per se que las figuras políticas de ese entonces en gran medida estaban atadas a un caudillo que se había hecho en la guerra, luego pocos conocimientos muchas veces había, de ahí que era bastante difícil hacer las cosas en ese entonces. Pero Vargas sigue adelante con sus proyectos y la gente lo observa muy bien. Luego, cuando Venezuela se separa formalmente ya de la República de Colombia la Grande, año 1829, Convención de Valencia, luego 1830, Constitución del Estado de Venezuela, que nos separamos de Colombia, ahora la gente va a necesitar mucho más gente que sepa, ¿no? Va a necesitar estos prohombres y Vargas entonces es llamado constantemente a que ayuden, no solamente desde la universidad, sino en la política. Ese hombre también nos hace falta, ¿no? Esta es la etapa que se llama, según el historiador que ustedes observen, o bien la oligarquía conservadora, o bien la república o el régimen deliberativo, del año 1830 al año 1847. Páez es la figura fundamental de esta época. Páez intenta que las instituciones funcionen, pero no la tiene sencilla, porque entonces los héroes de la independencia, los héroes, estos hombres que habían logrado todos los grandes triunfos ante la muerte de Bolívar, querían entonces seguir cobrando el resto de su vida con grandes posiciones y con grandes glorias, pero la sociedad venezolana quería obviamente tener los mejores, a los más aptos y no aquellos que... Por eso ahí tengo problemas. Vargas es llamado a la sociedad y Vargas ayuda a muchos económicos de Venezuela, de la élite. Disculpa porque hubo una interferencia, pero ya estamos de vuelta en compañía del profesor César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, quien hoy inicia un ciclo de historia aquí en El Grano, y arrancamos con la vida de José María Vargas, primer presidente civil en Venezuela. Vamos a retomar porque en el pasado segmento, al final, pues tuvimos alguna interferencia. Estamos en que ya Vargas está en Venezuela, está haciendo algunas cosas dentro de la Universidad de Caracas, hoy día la Universidad Central de Venezuela. Tengo entendido que hizo la cátedra de química, de matemáticas, de la medicina, fue algo sumamente interesante, pero también está siendo visto como un hombre que puede en algún momento llevar las riendas de Venezuela. A pesar de que tengo entendido que a él eso no le llamaba mucho la atención, él consideraba que eso era como otra área, pero sin embargo llega a la presidencia. ¿Quién lo propone? O sea, ¿cómo logra Vargas entrar? Porque compite, tengo entendido en esa época, como con 6 candidatos más, eran como 5 o 6 candidatos para la fecha.
Y él gana. Sí, Él gana mira, y el Congreso por unanimidad, pues obviamente él lo acepta, pero compite con otras personas. ¿Quién lo trae de la mano? esto primero no quiero que quede por fuera, pero empezar a decir un poco después, pero en efecto Vargas trae muchas cosas a la universidad a tal punto que no había lugar muchas veces donde dar clases y las daba en su casa. Los libros de las materias eran sus libros, las cátedras las creaba de lo que él había conocido en Europa. Luego imagínense ustedes la importancia de Vargas, ¿no? Que de alguna manera nos moderniza los estudios en la universidad. Pero volviendo otra vez, este hombre entonces, admirado por muchos, querido por buena parte de la población, respetado por todos, pero adversado por un grupo, comienza a tener esta suerte de cariz, este brillo presidencial. Se acaba la primera presidencia del general José Antonio Páez, la Constitución prohibía expresamente la reelección inmediata, un principio de alternabilidad republicana muy interesante de nuestra Constitución del año 30, y entonces Páez considera que el candidato de él, o el que debe ser presidente, va a ser el general Carlos Zulet. O que Zulet también era uno de estos generales que intentaba no llevar el militarismo, al contrario, él intentaba gobernar conforme a las instituciones, ¿no? Entonces, Zulet es el candidato del general José Antonio Páez, un candidato durísimo, ¿no? O sea, Carlos Zulet también estaba emparentado incluso con el recién fallecido Simón Bolívar, un hombre que también era héroe de guerra, un gran político, un gran diplomático, o sea, Zulet no era cualquier cosa. Estaba por otra parte adversando a Carlos Sublet, el general Santiago Mariño, cuya historia siempre es interesantísima, ¿no? Que Santiago Mariño había sido también uno de los grandes libertadores. Con el paso del tiempo durante la Guerra de Independencia, su figura se fue achicando luego de que Bolívar se hizo realmente impresionante en cuanto a grandeza, la gloria también de Sucre, la propia gloria de Páez. Entonces, él se va como achicando un poco en cuanto a importancia, pero él decía, ya va, yo le salvé la vida al libertador un montón de veces, yo también he sido un gran libertador, yo también quiero ser presidente. Y Vargas no quería ser presidente. Exactamente. Esto es lo interesante, porque es que Vargas no estaba en lo absoluto interesado con entrar en esta pugna. Él quería ser útil desde donde fuera necesario, pero las principales partes ilustradas de la sociedad económica también le pedían a Vargas, ya va, si tú quieres que esto siga avanzando de buena manera, es el momento de que tú seas presidente. Okay. Incluso en contra de su voluntad, lo proponen a la presidencia. Lo proponen muchas veces y él públicamente dice, yo no quiero ser presidente. Pero cuando realmente ya existe un clamor, ¿no?, en la sociedad pública para que Vargas acepte la candidatura, la acepta y dice, bueno, si ustedes quieren, está bien. Yo no quiero, son ustedes. Y se dan las elecciones, unas elecciones que en esa época obviamente no son como ahora. En esa época era, tenía varias gradas las elecciones y además también era censitario. En el caso de que los electores no tuvieran una mayoría determinada, tenía que ser la elección perfeccionada por el Congreso. O sea, no era tan sencillo como hoy en día. Pero se dan las elecciones y José María Vargas termina siendo elegido presidente. ¿Qué problema? Porque claro, todo el mundo estaba contento, ¿no? Todo el mundo que lo quería. Pero ¿y los otros? ¿Y Mariño? ¿Y Sublet? ¿Y los militares? Que justamente los que no le brindan el apoyo necesario. Pues esa es una de las razones por las cuales solamente dura apenas un año. Y un año interrumpido. ¿Correcto? Es un temazo. ¿Quieres que sigamos? Sí, vamos a la pausa. Vamos, ahorita son las 12:30, vamos a cumplir con un compromiso de caraotarradio.com y al regreso vamos a revisar cómo se manejó ese único año en la presidencia de José María Vargas. 12:30, ya regresamos. Bien, regresamos a caraotarradio.com, a su programa El Grano, en compañía del profesor César Pérez Guevara, director del Centro Rocio, con quien estamos conversando en este primer ciclo de historia que arrancamos en el día de hoy, lunes 31 de enero, hablando acerca de la presidencia de José María Vargas, primer presidente civil venezolano en nuestra historia. Y bueno, llegamos, ya revisaron ustedes, se dieron cuenta de la antesala a la presidencia, a las elecciones de José María Vargas, que queda como presidente. Ahora viene la presidencia y lamentándolo mucho, para ese entonces el mandato era de ¿cuántos años?
porque José María Vargas solamente duró un año, era 4 años, sin derecho a la reelección. Inmediata. Podías reelegirte posteriormente, pero no podías. Inmediata no. Prohibida expresamente. Okay. Entonces, lástima que eso no se mantuvo. Lástima. Eso es uno de los pecados de nuestra historia que no la hemos logrado mantener. Ok, entonces, primer y único año en la presidencia de José María Vargas. Cuando llega la situación de la sociedad, cómo está el sector militar, qué le permite, qué logra hacer José María Vargas, qué plantea, qué nos queda, cuál es su legado. Muy bien. Sobre eso de la reelección inmediata, eso vamos a ver cómo lo va a romper el autoritario José Tadeo Monagas. Veremos algo de eso, Dios mediante, en el próximo lunes, cuando hablemos del asalto al Congreso, porque la Constitución era muy clara. O sea, no se podía reelegir inmediatamente porque eso atentaba en contra del republicanismo. La alternabilidad republicana era uno de nuestros principales principios. Pero bueno, luego hablaremos de eso. Ok. Vargas llega a la presidencia. Es elegido presidente el doctor José María Vargas. Como te digo, sobre todo a lo que era esta pudiente, esta naciente élite, le encanta el hecho de que un hombre tan preparado, tan avisado, tan educado, como el doctor Vargas, que hablaba varios idiomas, era doctor en Inglaterra, profesor, un hombre que obviamente cualquiera le podía agradar, ¿no? Pero lamentablemente en esa época en Venezuela no mandaba quien quería, sino quien podía, ¿no? ¿Y por qué esto? Recordemos que Venezuela, contrario al resto de países de Iberoamérica, cuando hicieron esta guerra de independencia, vieron como toda su élite era fundamentalmente aniquilada durante lo que era la guerra. Luego la nueva élite se arma fundamentalmente en torno a comerciantes, alguna parte del mantuanaje muy escasa que logra sobrevivir y fundamentalmente entonces los hombres que habían hecho fortuna en la guerra, que venían de la nada y de pronto gracias a la guerra ahora eran grandes potentados, ¿no? Entonces, bueno, la facción de los militares, los que tenían las armas, no veían en lo absoluto con buen ánimo que Vargas hubiese salido electo presidente. Y vienen quejándose desde antes, porque en propia presidencia de José Antonio Páez, en el año 1831, observamos nosotros cómo precisamente José Tadeo Monagas, junto con varios orientales, se levantó en contra del gobierno de José Antonio Páez. Entonces, estos levantiscos ya existían. Cuando llega Vargas a la presidencia en el 35, los militares dicen, ya va, o sea, mientras este señor estaba por allá estudiando y viviendo la vida, y aquí estamos nosotros matándonos y haciendo la patria y la república y todos estos razonamientos, entonces ahora viene para acá el presidente y nosotros nada, nosotros por fuera. Entonces va a ocurrir una unión alocada, una unión díscola. Pero ¿qué pasa? Es decir, los militares que habían estado con Bolívar, llamados bolivaristas para la época, se van a unir junto con los militares más fervientemente antibolivaristas y que habían sido grandes enemigos, ¿no? Hombres como Pedro Carujo, que de hecho había intentado matar al Libertador en el atentado septembrino en el año 28. Se une a Luis Perú de la Croix, que fue uno de los grandes edecanes del Libertador. Y todos los militares entonces se unen fundamentalmente bajo una premisa, que es un civil en el poder. Nosotros fuimos los que hicimos esto, no nos da la gana. Y entonces se arman porque en Venezuela, yo lo suelo siempre explicar en los cursos del Centro Rocio. En Venezuela, si hemos tenido algo, es ponerle nombres encumbrados a nuestras revoluciones. Siempre nos inventamos un nombre llamativo, ¿no? Y le pusieron entonces a este movimiento la revolución de las reformas. ¿Por qué? Porque ellos querían reformar la Constitución. Porque consideraban que había cosas que quedaban por fuera, bagatelas. El punto de ellos era sacar al civil del poder y tomar el poder ellos. Y estaba capitaneada, obviamente, por Santiago Mariño. O sea, Mariño es el que reaparece, que está ahí latente. Mariño, echado porque no le han elegido para presidente, porque siente que constantemente le han dejado de lado, pues no le da la gana, y entonces arma este movimiento. Y yo quiero leerles algo a ustedes que sé que les va a gustar.
Y sé que se van a sentir asombrados. Esto fue escrito por producto del inicio de esta rebelión o esta revolución de las reformas del 8 de julio del año 1835. Luego lo que les voy a leer es del año 1835. Se tenía que esto lo había escrito Juan Vicente González, pero luego se descubrió que había sido escrito por Francisco Javier Llanes, hijo. Vean lo que dice, voy a leerles nada más una partecita, apenas un párrafo. Dice esto. Mi amigo, yo no me cansaré de repetirlo. Ningún país del mundo ha pagado con más profusión los servicios que se le han hecho que el nuestro. Pero la corrupción, la disipación, han dejado a muchos de ellos en una situación de que ahora no encuentran otro modo de libertarse que haciendo revoluciones a costa del propietario honrado y pacífico. Las ideas de Bolívar no son más que el pretexto. La comodidad de vivir de empleos es el verdadero móvil. Una revolución. Este es el modo de vivir más conocido en nuestro país, dijeron para sí. Los pueblos se han familiarizado tanto con ellas que ya no parecen crímenes. Si acaso la que vamos a emprender no tiene el éxito que prometemos, un indulto, una completa amnistía nos librará del suplicio. Y en los días que dure el desorden, procuraremos robar todo lo que se pueda y con el botín viviremos hasta que llegue la oportunidad de hacer otra revolución. ¡Wow! Año 1835. Y qué vigente está eso, ¿no? Qué vigente. Qué vigente en la mente de algunas personas. Qué vigente. Eso lo escribieron en el 35, 1835, ¿no? Es decir, casi 200 años de que eso fue escrito en Venezuela. Estábamos bravísimos, estábamos obstinados. ¿Hasta cuándo estos militares? Está bien, lograron la independencia, qué cosa más bonita, estupendo, pero después no va a seguir cobrando. Ya basta, pónganse a trabajar, búsquense un oficio. ¿Qué es eso? Está haciendo revoluciones, robarle su propiedad a los demás, decir que esto es porque Bolívar dijo, porque Bolívar hizo lo otro. ¿Es eso? ¿Hasta cuándo? Nosotros, año 1835, el libro se llama Epístolas Catilinarias, es una cosa interesantísima. Y en efecto es lo que pasa, ¿no? Es decir, estos militares, como les digo, que fueran férreos enemigos durante la vida de Bolívar, ahora se habían aliado. Bolivaristas y antibolivaristas con tal de sacar al civil. Y en efecto comienza todo el levantamiento. Que dura solamente un año. Dura solamente un año. No, además, interrumpido. Sí, el levantamiento es breve en contra de Vargas, con esta revolución de las reformas, y pasa uno de los hechos más interesantes de la historia del doctor Vargas. El que va a apresar al doctor Vargas es nada más y nada menos que uno de los conjurados septembrinos del 28 en Bogotá en contra de Bolívar, un hombre que intentó matar a Bolívar, llamado Pedro Carujo. La verdad que Pedro Carujo tenía algunos estudios, pero era fundamentalmente un hombre de pensamiento militarista. Pedro Carujo llega a la casa del presidente de la República, logra tanto a Vargas como al vicepresidente Andrés Narvarte y le dice al doctor Vargas, esta frase es maravillosa, ¿no? ¿Sí? Mire, doctorcito, mientras usted estaba en todas las historias, aprendiendo todas las ciencias, nosotros, los hombres de verdad, estábamos aquí partiéndonos el pecho por la República. El mundo es del hombre valiente. Renuncie usted. Y mientras Carujo decía esto, sacaba constantemente sus pistolas del cinto y lo hacía de la manera más apabullante en contra de un Vargas que estaba totalmente desarmado y estaba allí a la merced de estos conjurados. El doctor Vargas, un acto de valentía y trascendencia civil, como en ningún otro momento probablemente, dijo lo siguiente. Se quitó con mucho cuidado los anteojos, Vargas era un hombre extremadamente refinado, miró a este hombre, a este que se pretendía bruto, a Carujo, y le dijo, usted está equivocado. El mundo no es del hombre valiente. El mundo es del hombre justo y honrado. A mí me han elegido para ser presidente de la República y yo pienso seguir siendo presidente de la República porque es la voluntad del pueblo. No voy a renunciar. Vaya. O sea, qué acto de valentía, ¿no? Un honor y honorabilidad. Y qué palabras tan certeras, ¿no? O sea, son... Claro.
el mundo es del hombre justo y honrado. ¿Qué es eso del hombre valiente? ¿Qué es eso, no? De hecho, hoy en día, curiosamente, en la esquina de Pajaritos, durante el siglo XX se hizo un mosaico bastante bello del doctor Vargas que dice el mundo del hombre justo. Lamentablemente, la gente que pasa ni nadie conoce la historia, porque como les digo, lamentablemente la historia de Venezuela ha sido relatada en virtud de la época y todas estas cosas importantes pasan de largo, ni se nombran. Bueno, Tarujo bravísimo, tiene que aceptar entonces que Vargas no renuncie, saca al exilio a Vargas y a Narvarte y bueno, hacen lo mejor que saben hacer, a rapiñar, a comenzar con estos actos de bandidos. Y es aquí cuando entonces surge interesantísimamente la figura del centauro de los llanos, José Antonio Páez, que está en una de sus haciendas y cuando se entera del levantamiento, Páez dice, bueno, ok, manos a la obra. Vargas ha alcanzado in extremis a nombrarle jefe de las Fuerzas Armadas para la República y Páez entonces arma una campaña militar tan interesante que logra derrotar a los conjurados con muchísima facilidad. Obviamente, hombres como Carujo no se iban a rendir y Carujo termina muy mal herido y fallece a los pocos días. Santiago Mariño es derrotado y Páez, en contra de los que dicen que Páez era un tirano, un dictador, Páez llama a Vargas del exilio y le dice, usted es el presidente de la República. Páez salva a Vargas del exilio, ¿no? Y claro, este es un momento complejo. Recuerden ustedes que Páez también era un militar. Y para Páez, la mejor manera de hacer las cosas con los que alguna vez fueron sus compañeros de armas en la guerra de independencia era dándoles un indulto, prometiéndoles unas cosas, quédese usted tranquilo, suelte las armas y se acabó el problema. Y es así como se hace, en efecto, un indulto en esta época del año 35. Claro, pero esas posiciones estaban muy encontradas entre la forma de pensar y de sentir de Páez militar versus José María Vargas, un civil con una talla descomunal. Entonces, ahí se produce un choque y por supuesto que no procede. Vargas no quería indultar por indultar, ¿no? No, para nada. Vargas está totalmente en desacuerdo con los indultos. ¿Les parece lo que diríamos hoy en día una sinvergüenzura, no? Esa gente tiene que cumplir con la pena que les sea concedida. Si la pena de muerte, pues la pena de muerte. Ya basta de tanta guachafita, de tanto desorden. Otros hombres como don Santos Michelena dicen, ya va, es absurdo. Toda la gente se está levantando, se levantaron en el 31, se acaban de entrar en 35, o sea, 4 años ya se han levantado 2 veces y vamos a seguir perdonándolos. No, pues que le apliquen la pena. Ahora bien, Páez los indulta. Páez los indulta en campaña y esto no le gusta para nada a Vargas. Vargas considera que ya no vale la pena gobernar. Luego, entonces, Vargas manda su renuncia. Manda su renuncia, cree que este país se va a despendolar. Dice que algunos motivos médicos, el Parlamento no se la aprueba, con el paso del tiempo siguen sucediéndose esta clase de hechos, cada vez más yo diría que Vargas está asqueado de la situación, vuelve otra vez a meter la renuncia, pide que por favor se la acepten y en una votación bien compleja, 25 diputados aprueban que Vargas renuncie y 21 no. Que yo quiero relatar de este caso, ¿no? Quiero de alguna manera razonar al respecto. Vargas nos demuestra la inmensidad de su figura republicana en el momento que su vida estaba en peligro por parte de uno de los más díscolos y terribles militares de la época, se negó a renunciar. Porque él tenía que obrar conforme a su cargo hasta el final. Cuando ya la situación se ha acomodado de alguna manera, pero comienza a ver cómo desde el mismo poder lo que hace es permitirse esta sinvergüenzura y esta guachafita, ahí es cuando Vargas renuncia. Ahí es cuando Vargas dice, no, ya no. Es que son dos escenarios totalmente diferentes, dos escenarios donde la lucidez y lo brillante de Vargas le hizo ir en dos direcciones totalmente distintas también. Dos escenarios diferentes, dos tomas de decisión diferentes, ¿no? Ahí... Tal cual. Entonces, yo creo, hay 2 grandes presidentes en la historia de Venezuela, civiles los dos, hombres de letras, los dos, que
vivieron un solo año de presidencia y fue en virtud de los militares. Y lo curioso es que poco más de 100 años hay de diferencia. Esto que pasó al doctor José María Vargas en el año 35 y lo que le ocurre a nuestro gran novelista, el creador de Reinaldo Solá, de Pobre Negro, de Canaima, de Doña Bárbara, don Rómulo Gallegos, en el año 1948. Pasa algo muy similar. La tropa no quería aceptar de ninguna manera que un civil quisiera encaminar al país por caminos más ilustres y ocurren estos sucesos apenas un año con ellos en el poder. A veces te deja, ¿no?, como un poco estupefacto esto y te pone a pensar, bueno, pero es que cuando Venezuela va en un camino venturoso, un camino brillante, como que de alguna manera siempre hay quienes coadyuvan a que esto no ocurra. Pero bueno, esta es la primera parte. Esta es la parte de la presidencia. Tú me dices para hablar acerca ya del final del doctor José María Vargas y su figura histórica. Exacto, nos quedan exactamente 5 minutos para revisar el legado en términos pues, muy precisos que nos deja dentro de la parte legal, porque hay ciertas reformas que él logra dejarlas, que inclusive después otros personajes de la historia se la agarran como si fuese de ellos. Pero ¿qué deja encaminado José María Vargas y cuál es su legado? En términos precisos y en síntesis, por favor. El doctor Vargas primero deja un ejemplo de punto honor, ¿no? Esto en cuanto a características históricas. El legado de Vargas es gigantesco, es realmente encomiable y resumirlo es un poco complejo, pero Vargas durante mucho tiempo, cuando deja la presidencia, pasa a ser fundamentalmente el jefe de la instrucción pública. Entonces el doctor Vargas intenta por todos los medios crear primarias, secundarias, auspiciar las propias universidades, etcétera, pero se encuentra con que ni siquiera hay profesores y no hay dinero para eso, hay una gran crisis económica. Entonces Vargas... La educación gratuita también. Sí, todo es una ruina, ¿no? Entonces Vargas tiene que, como les he dicho, incluso dar de su propio dinero para que puedan moverse varias cosas en Venezuela. El doctor Vargas, curiosamente, cuando él hace su testamento, él le lega su gran biblioteca a la Universidad Central de Venezuela, una gran cantidad de bienes muebles e incluso una propiedad. Vargas también la pone en nombre de la universidad. Esto es amor por el conocimiento. No conozco yo que pueda ser llamado de otra manera. Ya Vargas está en la terrible época de José Tadeo Monagas, cuando el autoritarismo ya se había apoderado de Venezuela y está muy enfermo y tiene que ir en el año 1853 a Estados Unidos a buscar tratamiento. En Estados Unidos, Vargas no logra sanar en Estados Unidos y va a terminar falleciendo entonces en la ciudad de Nueva York. Que es una cosa que también me encantaría resaltar aquí de lo que ocurre con Vargas desde afuera, ¿no? Fue muy interesante que, aun cuando Vargas fallece el 13 de julio del año 1854, en Venezuela la memoria de su nombre es bastante paradigmática. Es decir, Vargas es extremadamente conocido en esta Venezuela que se encuentra transitando por estos lamentables derroteros, pero siempre está su figura allí. Luego, Vargas incluso es traído al Panteón Nacional, ya en la época de Antonio Guzmán Blanco, por supuesto, y por aquí está un decreto del año 1881 de Antonio Guzmán Blanco, el déspota ilustrado, como la llamaban. Él era abogado, luego se hizo militar y tuvo que ejercer con mano dura este país de locos, ¿no? Y dice: considerando que los eminentes servicios del doctor José Vargas como legislador y como magistrado, así como los muy singulares prestados a la carrera de los estudios en la Universidad Central, empeñan la gratitud nacional y ennoblecen el carácter de la patria, decreta, artículo primero, en el jardín norte del Palacio de la Universidad Central se levantará un monumento con estatua pedestre de bronce en la escala de 1 1/3 del tamaño natural. En el pedestal irán las siguientes inscripciones. En la parte anterior, doctor José Vargas, legislador, presidente de la República en el segundo periodo y fundador de los estudios de las ciencias médicas en la Universidad Central.
En la faz lateral derecha colocan entonces que Guzmán Blanco fue el que hizo esto. Y de hecho, cuando ustedes van hoy en día a la antigua o la vetusta serie, una de las sedes de la Universidad Central de Venezuela, lo que hoy en día es el Palacio de las Academias, ustedes van a conseguir una estatua del doctor José María Vargas. Cuando ustedes van a la Universidad Central de Venezuela, los que somos usevistas, ¿no? Y vamos por allá, cercano al aula magna, también vemos entonces un busto del doctor José María Vargas, lamentablemente incluso le han robado donde ponen el nombre. Y nosotros que no nos acordamos de Vargas, nosotros que estamos transitando por este proceso histórico tan complejo en la actualidad, observamos cómo el estado o el sitio donde había nacido el doctor Vargas le habían colocado pues el nombre de Vargas, ¿no? A ver, en Venezuela tenemos un montón de estados que tienen nombres de militares, incluso con currículos no tan agradables: Monagas, Lara, Anzoátegui, Miranda, Bolívar. O sea, cualquier cantidad de militares hay, ¿no? Y nada más un civil. Y se lo acaban de quitar. Pues hace poco le quitaron el nombre bueno, por ponerle La Guaira, Estado La Guaira. Yo no lo entendí nunca. Parece más un odio en contra de la ilustración, en contra de las cosas que un individuo tan notable quiso hacer por nuestra patria venezolana. Claro, pero pareciera que viene de dónde. ¿Quién le quita el nombre? ¿Un civil? No se lo quita un civil. Es como si la historia todavía le siguiera cobrando a José María Vargas el haber sido el primer presidente civil, súper educado, ilustrado, con una moral intachable. O sea, es como si todavía le estuviesen cobrando a él eso, o estuviesen ellos mortificados de que la gente se pueda identificar con un presidente de la talla, un presidente civil de la talla de Vargas, porque eso es inaudito, es insólito. Y sin embargo, la población sigue llamando: estoy en el estado Vargas. Así, y así se va a quedar. Así lo tenemos que mantener. Bueno, profesor César Pérez Guevara, 12:55 minutos. Llegamos al final de nuestro espacio del día de hoy. De verdad que el próximo será todavía muchísimo más grato y bueno, de la mano y de la fuente más seria y fidedigna en cuanto a historia se refiere. Estamos aquí en Al Grano con este nuevo ciclo de historia en compañía del profesor César Pérez Guevara. Mil gracias y lo espero entonces el próximo lunes. Gracias. Gracias. Estoy emocionado por lo que viene. Sí, y con el asalto al Congreso. Será el próximo lunes y veremos en qué ese asalto al Congreso se parece a lo que tenemos en la actualidad. Entonces, muchísimas gracias y muy buenas tardes.